8.000 millones de toneladas de residuos plásticos convierten los océanos en un vertedero global. ¿Por qué numerosos países desistieron ante esta realidad devastadora? Se puede notar cómo las olas transportan rastros de indiferencia humana en lugar de salinidad pura. Pero en Estados Unidos, ingenieros brillantes rechazaron observar la muerte lenta del ecosistema. Diseñaron un sistema de recolección inteligente. A primera vista, el proceso parece pasivo, pero en realidad permite que los desechos deriven solos hacia la zona de recolección. Se ve cómo el mecanismo utiliza la potencia de las corrientes oceánicas naturales para atraer la carga sin ayuda externa. Pero esto es solo el comienzo. El sistema opera con fluidez en un mar abierto donde nada es predecible. Esta máquina masiva desafía la inestabilidad del entorno marino con su diseño estructural. La ingeniería asegura que la basura flote hacia la captura de manera constante. Todo se vuelve más complejo. Los secretos de su funcionamiento se revelan aquí. 20 millones de toneladas de escombros fluyen cada año hacia el océano. Se puede notar cómo esta masa invade las corrientes. Casi el 80% es plástico, capaz de perdurar bajo el agua durante siglos. ¿Por qué es crítica esta acumulación? A simple vista, el océano parece infinito y capaz de absorberlo todo. Sin embargo, los fragmentos crean enormes zonas flotantes de basura que se infiltran en el entorno. Pero esto es solo el comienzo. La contaminación se filtra silenciosamente en la red alimentaria. Más de 700 especies oceánicas resultan dañadas por este fenómeno. Parece un problema aislado, pero en realidad termina impactando a los humanos. Se ve cómo los residuos persisten en el ecosistema sin descomponerse. Y esto no es el límite. Según las organizaciones ambientales, una recuperación y procesamiento correctos transformarían gran parte en recursos valiosos. Desde plásticos reutilizados y fibras de ingeniería para el sector textil hasta metales recuperados. El proceso ahorra miles de kilovatios hora de energía y evita millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. El equipo separa gradualmente los componentes útiles. La transformación avanza. Esto ayuda a formar una economía oceánica circular con un nuevo propósito para los materiales. 10 horas de operación continua pueden reunir hasta 10 toneladas de residuos marinos mixtos en una sola jornada de limpieza. ¿Por qué es indispensable desplegar sistemas tecnológicos altamente especializados en zonas de acumulación como el Giro del Pacífico Norte o el Golfo de Tailandia? A simple vista, la inmensidad del océano hace que la tarea parezca inabarcable para cualquier máquina. Sin embargo, reunir volúmenes tan vastos de escombros en las implacables condiciones de las aguas abiertas requiere de estas naves dedicadas, donde los materiales descartados reciben una nueva vida y propósito. Se puede notar cómo cada embarcación, que actúa como el principal caballo de batalla, opera con 2 brazos mecánicos hidráulicos que se extienden hacia el exterior. Estos realizan un barrido constante sobre el agua en un amplio patrón similar a un abanico para capturar desechos a la deriva. El material recolectado, que varía desde simples botellas de plástico y bolsas desechadas hasta redes de pesca abandonadas, se dirige hacia sistemas de canales flotantes vinculados al barco. Luego, la carga avanza sobre cintas transportadoras de acero inoxidable posicionadas en la cubierta para ser canalizada hacia grandes compartimentos de almacenamiento. Pero esto es solo el comienzo. No todo el material descartado logra abrirse camino hacia el mar abierto. Una gran parte de los residuos se aloja en ríos, embalses y canales, donde se acumula formando capas densas que restringen el movimiento del agua. Para operar en estos entornos confinados, se despliegan equipos mecánicos compactos, comúnmente excavadoras de mandíbulas montadas sobre camiones volquete. Cada cucharón de acero, con un peso cercano a las 1000 libras, desciende profundamente bajo la superficie para recoger escombros mixtos.
La máquina extrae botellas, plásticos, ramas e incluso neumáticos viejos con fuerza hidráulica, y cada elevación individual puede retirar entre 500 y 1000 libras de basura. Más adelante se complica. Con esta ayuda de la potencia hidráulica, una sola tripulación puede limpiar un segmento de río de cientos de pies de largo en pocas horas. El proceso resulta casi 10 veces más rápido que la limpieza manual tradicional. Sin embargo, en muchas regiones costeras, la recolección aún depende de pescadores locales y voluntarios bajo el sol abrasador, quienes usan redes pequeñas y ganchos desde sus botes para recuperar apenas unos cientos de libras por día. Este esfuerzo manual representa el paso inicial esencial en la cadena de reciclaje del océano. Una vez finalizada la etapa de recuperación, los residuos recolectados viajan de regreso a la orilla en embarcaciones espumaderas de basura, diseñadas únicamente para capturar escombros flotantes. Una espumadera compacta de aproximadamente 25 a 30 pies de longitud acumula alrededor de 5 toneladas de material durante una operación de 8 horas. Cuando el almacenamiento alcanza su capacidad, un transportador hidráulico en la proa se eleva y descarga la carga completa en la zona de recepción en tierra. Transición al siguiente nivel. A primera vista, la fase de clasificación preliminar parece un simple movimiento de tierra, pero es crítica para separar la compleja mezcla recién descargada. Los trabajadores realizan una inspección rápida de los plásticos, metales, madera y lodos orgánicos para retirar objetos peligrosos como redes de acero o boyas de petróleo. El material restante se pala hacia una cinta de alimentación que lo transporta al sistema de cribado. Dentro de la línea de clasificación, se ve cómo un tambor trommel gira incesantemente para clasificar los residuos por tamaño de partícula. La arena, el limo y las conchas pasan a través de las perforaciones, mientras las botellas y envases permanecen dentro. El flujo residual, compuesto principalmente de plásticos y nylon, se mueve a una cinta de clasificación manual, donde los trabajadores separan cada categoría para la siguiente etapa de reciclaje. 180 grados Fahrenheit es la temperatura que alcanza el agua en algunas instalaciones para potenciar la efectividad de la esterilización de los residuos plásticos. ¿Por qué es necesario un lavado mecánico tan agresivo antes de cualquier intento de reciclaje? A simple vista, un enjuague superficial parecería suficiente para tratar los desechos, pero el plástico oceánico pasa largos periodos sumergido en agua salada, cubierto de algas, aceites y crecimiento microbiano que arruinarían el proceso químico posterior. El material ingresa a un tanque de lavado mecánico, donde ejes giratorios equipados con paletas generan un flujo turbulento constante. Se puede notar cómo la fricción mecánica raspa la acumulación superficial y enjuaga las impurezas persistentes adheridas al plástico. El líquido de lavado está formulado con agentes de limpieza suaves y un compuesto neutralizador de cloruros para eliminar residuos de sal y aceite. El ciclo de limpieza dura típicamente entre 15 y 30 minutos, dependiendo de qué tan contaminada esté la carga de desechos entrante. Una vez limpios, los materiales se trasladan a una lavadora de tambor que gira mientras los golpea con chorros de agua a alta presión para desalojar arena y algas rebeldes. A primera vista, todos los fragmentos plásticos parecen idénticos en el flujo, pero en realidad, un tanque de flotación y hundimiento los clasifica estrictamente por densidad. El polietileno tereftalato se asienta pesadamente en el fondo, mientras que el polietileno de alta densidad y el polipropileno permanecen a flote, asegurando una separación física correcta. Pero esto es solo el comienzo. El material recién lavado se transfiere a un secador centrífugo para extraer la humedad restante mediante fuerza física. El proceso continúa con un secado por aire caliente a aproximadamente 170 grados Fahrenheit. En plantas más grandes, se añaden sistemas de desodorización basados en ozono
para tratar las emisiones de vapor, eliminando olores orgánicos y neutralizando bacterias. La primera etapa real en el flujo de trabajo de reciclaje es la preclasificación, dividiendo los plásticos por categoría y tamaño para prepararlos para un procesamiento más avanzado. Aunque se utilizan 7 tipos principales de plástico a nivel mundial, el sistema prioriza separar el polietileno tereftalato y el polietileno de alta densidad del resto. El flujo de plástico mixto se mueve hacia un gran tambor de acero giratorio que actúa como un filtro mecánico primario. A medida que el tambor gira, pequeñas perforaciones permiten que el polvo, la arena y las partículas finas caigan fuera de la línea. Las botellas más grandes continúan moviéndose hacia adelante, proporcionando una clasificación de tamaño grueso que ayuda a prevenir bloqueos en el equipo posterior. Más adelante se complica. La corriente viaja a lo largo de una línea de clasificación manual, donde los trabajadores retiran elementos no deseados como latas de metal, nylon y cartón. Simultáneamente, un removedor automático de tapas y etiquetas utiliza presión de aire de vórtice para despojar los diferentes componentes plásticos de las botellas. Detectores magnéticos escanean continuamente el flujo, expulsando cualquier pieza de metal residual o grapas que hayan sobrevivido a la purga inicial. Tras este paso de purificación mecánica, el material restante consiste principalmente en botellas de polietileno tereftalato, limpias y uniformes. Los cuerpos de las botellas se dirigen entonces hacia un granulador de alta velocidad para su reducción física. Dentro de la cámara, cientos de cuchillas de aleación giran a varios miles de revoluciones por minuto, cortando las botellas en pequeñas piezas conocidas como escamas. En una sola hora, una máquina puede manejar entre 2.000 y 3.000 libras de plástico. Se ve cómo lo que antes era una montaña de botellas se transforma en un flujo constante de material uniforme en cuestión de minutos. Las escamas resultantes, de solo unas pocas pulgadas de tamaño, son lo suficientemente pequeñas para moverse a través de los sistemas térmicos siguientes sin causar obstrucciones. Y esto no es el límite. Este paso de molienda no solo reduce el volumen del material, sino que también mejora drásticamente la eficiencia energética en etapas posteriores. Una vez que el plástico se descompone en fragmentos, se funde más rápidamente dentro de la unidad de extrusión, reduciendo el uso de electricidad hasta en un 40% en comparación con fundir trozos sólidos. La fase de granulación también actúa como el primer nivel de control de tamaño, asegurando que la materia prima sea consistente antes de proceder. A escala microscópica, los sistemas ópticos toman el control con sensores de alta velocidad que examinan cada escama individual. El equipo evalúa su color, claridad y características de superficie en solo unas pocas milésimas de segundo. Cuando el equipo detecta un fragmento transparente, una pieza verde, una partícula blanca o un material no relacionado como madera o vidrio, un chorro de aire comprimido lo elimina de la corriente principal. Una sola unidad es capaz de manejar más de 1000 partículas cada segundo, manteniendo un nivel de precisión que supera el 95%. Cada pulso de aire se dirige a un solo fragmento diminuto, que pesa menos de una milésima de onza, sin interrumpir el material cercano. El resultado es un flujo de escamas de plástico limpias y uniformes ordenadas en categorías distintas. Transición al siguiente nivel. Las escamas de plástico aprobadas se entregan en una unidad de extrusión a gran escala donde se calientan a aproximadamente 520 grados Fahrenheit. A esta temperatura, el plástico se licúa por completo y avanza a lo largo de un tornillo giratorio masivo. A medida que aumenta la presión, el material fundido se fuerza a través de una pantalla de metal ultrafina que captura cualquier contaminante persistente. La masa fundida de plástico refinado se dirige luego a un sistema de granulación bajo el agua, donde se corta instantáneamente en millones de gránulos diminutos.
Un circuito de refrigeración de bucle cerrado solidifica los gránulos inmediatamente después del corte, dándoles un tamaño consistente y un acabado suave. Estos gránulos se convierten en materia prima de grado industrial, listos para su uso en la producción de envases o fibras sintéticas. Desde estos gránulos de polietileno tereftalato reciclado, la fábrica avanza hacia la fase de moldeo de preformas. El material se verifica para asegurar su consistencia y luego se envía a una unidad de moldeo por inyección, donde se calienta a aproximadamente 480 grados Fahrenheit. En este estado ablandado, el plástico se inyecta en un molde de acero, formando un tubo de paredes gruesas con una abertura roscada. Cada preforma está diseñada para soportar tanto temperaturas elevadas como presión interna, asegurando la estabilidad durante el manejo. Su geometría compacta hace que el almacenamiento y el transporte sean altamente eficientes antes del soplado final. Todo se vuelve más complejo. Muchos fabricantes se centran exclusivamente en producir estas preformas y luego las entregan a plantas embotelladoras, ubicadas cerca de las regiones de consumo. En la fase siguiente, las preformas se calientan hasta que alcanzan una condición flexible y similar a la goma. Se transfiere el material a una máquina de moldeo por soplado y estirado, donde se inyecta aire comprimido a alta presión a través del cuello. Esto hace que el plástico ablandado se expanda y presione firmemente contra la superficie interior de un molde de metal con la forma de la botella final. Una preforma de solo 4 a 5 pulgadas de alto puede estirarse hasta casi 4 o 5 veces sus dimensiones originales durante este proceso. Una vez completado el paso de moldeo por soplado, cada línea automatizada es capaz de producir miles de botellas en meros segundos con una tasa de defectos casi nula. Sistemas de inspección basados en láser monitorean constantemente el espesor de la pared, la simetría y la transparencia para mantener una calidad consistente. Más allá de los diseños típicos de botellas, la maquinaria puede ajustar el volumen, los detalles del contorno y el posicionamiento de la etiqueta para cumplir con las especificaciones de cada marca. Después de salir del molde, el cuerpo de la botella todavía está extremadamente caliente y es propenso a la distorsión física. Por esta razón, la línea de producción la guía inmediatamente hacia una cámara de enfriamiento rápido que utiliza aire helado o agua circulante. Esta etapa dura solo unos segundos, pero es suficiente para estabilizar la estructura y bloquear la forma en su lugar. El proceso solo está cobrando fuerza. En algunas instalaciones avanzadas, el calor liberado de las botellas recién formadas se captura y reutiliza para calentar el agua de refrigeración, reduciendo en gran medida el uso general de energía. Una vez que el plástico se ha solidificado completamente, la botella alcanza la resistencia mecánica necesaria para soportar la presión interna durante el llenado. La tasa de enfriamiento se diseña cuidadosamente para optimizar la velocidad de salida mientras se preserva la claridad y rigidez ideales de la botella. Antes de salir de la instalación de producción, cada botella de plástico debe pasar por rigurosos controles de calidad automatizados. Sensores ópticos, cámaras de alta resolución y sistemas de prueba de presión identifican incluso los defectos más diminutos. El equipo busca microgrietas, burbujas de aire atrapadas o inconsistencias dimensionales que podrían comprometer el producto. Ciertas muestras se seleccionan para evaluaciones mecánicas como resistencia a la tracción, compresión y resistencia al impacto para confirmar la durabilidad general. Para las botellas designadas para aplicaciones alimentarias, una detección química adicional asegura que no haya residuos nocivos presentes en el material. Solo después de satisfacer todos los requisitos, las botellas se agrupan, se apilan en paletas y se envuelven en plástico retráctil para su protección. Robots de paletización automatizados organizan miles de unidades con precisión de nivel de pulgada.
etiquetando cada lote con un identificador de trazabilidad único. Desde el área de distribución central, los productos terminados se envían a fábricas de bebidas, supermercados o ubicaciones minoristas. El material completa así su transformación, listo para integrarse nuevamente en el ciclo productivo. 100% de la masa recuperada se consolida finalmente en una forma industrialmente viable. El material abandona su estado de desecho flotante para convertirse en un recurso manufacturero estable. La recolección y limpieza profunda confluyen en este punto exacto de renovación física. Pero el ciclo técnico no se detiene aquí. ¿Por qué es vital esta transformación molecular del polímero? A primera vista, parecería suficiente con retirar los residuos del océano para limpiar el ecosistema. Sin embargo, sin un reprocesamiento completo, el material carecería de la estabilidad mecánica necesaria para alimentar la fabricación moderna y duradera. Se puede notar cómo la materia prima resultante brilla con una textura uniforme tras la descontaminación. Parece un producto plástico estándar, pero en realidad es el resultado de una ingeniería inversa compleja que elimina la corrosión marina. El ciclo de materiales completa así su rotación técnica. El recurso regenerado avanza suavemente hacia la siguiente etapa de producción.